Un cordial saludo para todos. A través del presente video, queremos brindar a los docentes de forma asincrónica la oportunidad de continuar con las formaciones que a través del programa Todos Aprender hemos venido trabajando en matemáticas. En este ciclo 3, desarrollaremos mediante la sesión de trabajo situado el tema sobre el pensamiento espacial y sistema geométrico. Los tutores invitados que estarán dirigiendo la formación son Magíster Zen Hernández Arrieta y Giovanni. Queremos recordar la importancia que ha tenido a través de la ruta pedagógica del 2020 los temas que hemos venido desarrollando para los docentes. En el primer ciclo se trabajó el tema material de matemáticas PTA, PRENS, en la teoría de las situaciones didácticas. Para el ciclo 2 se abordó el tema de desarrollo de competencias en el pensamiento métrico y sistema de medidas. Y en este tercer ciclo el tema está centrado en el pensamiento espacial y sistema geométrico. Hemos trazado como objetivo general contribuir al fortalecimiento de prácticas pedagógicas que involucren el reconocimiento de objetos bidimensionales y tridimensionales en contextos de educación remota o alternancia. Como objetivos específicos, se trazó la importancia de reconocer y aplicar el modelo de Van Giele para estructurar el razonamiento geométrico, estableciendo diferencias y similitudes entre bidimensionalidad y tridimensionalidad. Utilizar los materiales educativos del programa Todos Aprender y demás recursos que pone a disposición el Ministerio de Educación Nacional para el aprendizaje significativo, el desarrollo de pensamiento espacial y sistemas geométricos. Finalmente, fortalecer el trabajo de comunidades de aprendizaje para contribuir al conocimiento didáctico del contenido a través de la geometría activa, logrando articular su praxis con la didáctica a la luz de los referentes de calidad educativa. Para el desarrollo de esta presentación se organizó de la siguiente manera. 1. A través de la exploración mediante una contextualización que permita reflexionar sobre la temática a trabajar en cuanto a la enseñanza de la geometría. Pasaremos a una estructuración que permitirá abordar el pensamiento espacial y geométrico a partir de la teoría de varios autores. En el momento de la práctica se dará aportes para fortalecer la ejercitación del aprendizaje de los estudiantes mediante el desarrollo de diferentes actividades. Durante la transferencia nos apoyaremos en una actividad más los referentes de calidad de primero a quinto grado de acuerdo con los estándares básicos de competencia. En el momento del cierre nos permitirá valorar también de una forma asincrónica el aprovechamiento de los contenidos del presente video, reflexionando sobre las fortalezas y cómo podemos aplicar lo aprendido para mejorar las prácticas pedagógicas. A continuación, los docentes invitados para brindar la formación. Muy buenas. Les saluda su compañero y tutor del programa PTA, Zen Hernández. En esta parte vamos a desarrollar un poco la estructuración de esta STS de matemáticas. ¿Por qué es importante el desarrollo del componente espacial en los estudiantes de primaria? Bueno, si observamos los resultados de la evaluación de las pruebas saber del 2017, en tercer grado en las competencias razonamiento del componente espacial, en el aprendizaje sobre establecer diferencias, similitudes entre objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo a sus propiedades, el 72.97 de los estudiantes de tercer grado tuvieron en promedio unas respuestas incorrectas. Lo mismo pasó en el mismo componente de la misma competencia de relacionar objetos tridimensionales y sus propiedades con sus respectivos desarrollos planos en quinto grado. El 54.3% fueron respuestas incorrectas en promedio. Entonces eso es muestra de que hay que hacer un trabajo mucho más profundo con relación al pensamiento geométrico métrico, al componente espacial en la básica primaria. El Ministerio de Educación Nacional recomienda, por ejemplo, a Carlos Vasco, en su pedagogía activa, también Brunner,
aprendizaje por descubrimiento, el desarrollo que hizo Piaget en el desarrollo del conocimiento espacial. Alcina Siotrico habló sobre la didáctica de la geometría. Lampan y Winder hicieron un trabajo sobre bidimensional y tridimensional. Estas son algunas bibliografías recomendadas para nosotros desarrollar habilidades, aprendizajes con los estudiantes. Vamos a de pronto indagar un poco más sobre Van Hiel, modelos de razonamiento geométrico. ¿Por qué es importante? Muchas veces nos preguntamos como docentes de matemáticas, bueno, si yo explico un concepto y estoy seguro que lo explico bien, realizo ejercicios de práctica, luego propongo una actividad a los niños, ¿y por qué no lo saben hacer? Pues bien, la respuesta podría estar relacionada en cómo razona un niño en un momento dado. Obviamente, muchas veces tiene que ver con los hábitos, su disciplina, el sentido de responsabilidad desarrollado, pero muchas veces está relacionado en cómo razona un niño en un momento dado. Por eso, en lo referente al aprendizaje de la geometría, el matrimonio de profesores holandeses Pierre y Dina Van Hiel elaboraron un modelo que muestra las características de las diferentes formas de razonamientos habituales en las clases de geometría. Dice Pierre Van Hiel, cuando empecé mi carrera como profesor de matemáticas, muy pronto me di cuenta de que era una profesión difícil. Había partes de las asignaturas que yo podía explicar y explicar, y aún así los alumnos no entendían. Podía ver que ellos lo intentaban realmente, pero no entendían. ¿Es posible que nos identifiquemos ahí con Van Hiel? Entonces él empezó a investigar y lo que Van Hiel observó en sus clases es que hay distintas formas de razonar al resolver problemas de geometría. Unas más simples, otras más sofisticadas, y que los estudiantes pueden mejorar su forma de razonamiento geométrico si sus profesores les proporcionan oportunidades para ello, que le permitan adquirir las experiencias suficientes para aprender una nueva forma de razonamiento geométrico. Es por eso que él desarrolló los niveles de razonamiento geométrico, que el primero es reconocimiento o visualización de figuras geométricas por su forma como un todo. El segundo es análisis, partes y propiedades particulares de las figuras geométricas. El tercero es clasificación, cómo se relacionan unas figuras con otras y cómo se pueden formar familias de figuras de acuerdo a algunas particularidades o características específicas. El nivel 4 se llama de deducción y el quinto de rigor, obviamente, pues, para niveles superiores. Vamos entonces a analizar los tres primeros niveles que están relacionados con la enseñanza de la educación básica primaria. El primer nivel se llama visualización o reconocimiento. Aquí los niños juzgan las figuras por su aspecto visual global, sin identificar propiedades matemáticas que la caracterizan. Algunas de las características de los niños en este nivel son: tienen una percepción global de las figuras geométricas, por lo que no identifican explícitamente sus partes o elementos matemáticos. Las descripciones o comparaciones de las figuras u objetos se basan en propiedades físicas no relevantes como posición, como tamaño. Consideran los objetos como geométricos de manera individual. Es decir, lo observado en una figura no se generaliza a otras figuras de la misma familia. Por ejemplo, no señala que el cuadrado es igual que el rectángulo, tienen 4 lados los dos. Más bien asocia el rectángulo a una puerta, a una ficha de dominó, y el cuadrado a una ventana, una cara de un dado. Es decir, es completamente visual este nivel. Y les colocamos un ejemplo. A un niño de segundo grado, un profesor le preguntó que coloreara
estas figuras que se encuentran aquí. Entonces, bueno, los círculos, por favor, colorealos de amarillo, los triángulos de azul, los cuadrados de rojo, los rectángulos de verde. Y así lo hizo. Pero hay una figurita que no coloreó, que es la que está en la parte inferior derecha de sus pantallas. No la coloreó. Entonces el profesor le preguntó, bueno, ¿y por qué no coloreaste ese cuadrado que está ahí? Míralo, 4 figuras iguales, es un cuadrado, ¿por qué no lo coloreaste de rojo? A lo que él respondió, no, porque no es un cuadrado, porque tiene una puntica hacia arriba. Entonces notamos que en este caso el niño no asociaba el cuadrado a sus características, sino más bien él en su imaginario, pues como vio una puntica hacia arriba, quizás se imaginó ahí en la parte alta de un techo y de pronto él lo asoció más a un triángulo que a un cuadrado y por lo tanto no lo asoció a un cuadrado. Por lo tanto, aquí observamos un nivel 1 de razonamiento geométrico que es sencillamente visualizar, reconocer figuras y asociarlas a cosas que él ya conoce. Un niño de nivel con razonamiento visual, entonces la figura de la izquierda, pues digamos por la forma o la posición que está, de pronto la asociaría más a un rombo. Si le preguntan qué figura es este, es un rombo. Y si la giramos así, entonces va a responder, ahora sí es un cuadrado. Es decir, este es un nivel 1 de razonamiento geométrico. Entonces, un docente que entienda esto, entonces va a decir, bueno, el niño no me está respondiendo incorrectamente, sino sencillamente está haciendo un razonamiento visual de la figura geométrica, es decir, tiene un nivel 1 de pensamiento geométrico y por lo tanto hay ejercicios, actividades que lo podemos llevar al segundo nivel de pensamiento geométrico. A continuación vamos a mostrar una podcast que se titula Puedo ver, de cómo podemos ayudar a los niños a desarrollar este primer nivel de razonamiento geométrico, el nivel 1. Veamos el video. Hola niños, hoy vamos a aprender las figuras y las formas. Claro que sí, vamos a tomar nuestras claves y nuestras maracas. Al despertar, puedo ver qué ves. El techo de mi habitación, ¿qué forma es? Triangular, triangular. ¿Puedo ver qué ves? Mi reloj, ¿qué forma es? Circular, circular. Me levanto y puedo ver qué ves. Mi camita, ¿qué forma es? Rectangular. Mi camita rectangular. Mi camita es rectangular. ¿Puedo ver qué ves? La ventana, ¿qué forma es? Cuadrada es. Cuadrada es. Paso al baño y puedo ver qué ves. La puerta, ¿qué forma es? Rectangular, rectangular. ¿Puedo ver qué ves? El espejo, ¿qué forma es? ¿Circular o rectangular? ¡Oh! Las formas en mi entorno. ¿Puedo ver qué ves? La tabla de la pared, ¿qué forma es? ¿Cuadrada o rectangular? ¿Cuadrada o rectangular? ¿Puedo ver qué ves? El papel higiénico es. ¿Qué forma es? Cilíndrico. Cilíndrico. ¿Puedo ver qué ves? El jabón, ¿qué forma es? ¿Rectangular o cuadrado? ¿Rectangular o cuadrado? Seguimos con las formas y figuras de nuestro entorno. ¿Preparados? Dice así. ¿Puedo ver qué
ves? Los platos. ¿Qué forma tiene un plato? Circular. Vamos. Las formas en nuestro entorno. ¿Listos? Chicos. 1, 2, 3. Puedo ver. ¿Qué ves? Mi naranja. ¿Qué forma es? Esférica es. Esférica es. ¿Puedo ver? ¿Qué ves? El pocillo del café. ¿Qué forma es? Redondo y largo. Redondo y largo. ¿Puedo ver? ¿Qué ves? Mis galletas de sal. ¿Qué forma es? Rectangular. 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 ¿Puedo ver? ¿Qué ves? La cocina. ¿Qué forma es? Rectangular, pero tiene profundidad. Oh, sí. Veo. ¿Qué ves? Oh, el servilletero es. ¿Qué forma es? Triangular. Triangular. ¿Puedo ver? ¿Qué ves? La estufa. ¿Qué forma es? Cuadrada. Es. Cuadrada. Es. Y seguimos con las formas de nuestro entorno. Me dirijo a estudiar y puedo ver. Me dirijo a estudiar y puedo ver. ¿Qué ves? La guía de trabajar. ¿Qué forma es? Rectangular. 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 ¿Puedo ver? ¿Qué ves? La escuadra. ¿Qué forma es? Triangular. 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 ¿Qué veo? ¿Qué ves? La pantalla del computador. ¿Qué forma es? Cuadrada. La pantalla es cuadrada. ¿Puedo ver? ¿Qué ves? Un vaso donde están mis lápices. ¿Qué forma es? Circular. Forma es circular. Bueno, para terminar, recordemos que un triángulo tiene 3 lados. Un cuadrado tiene 4 lados iguales. El círculo es redondo y no tiene lados. El rectángulo tiene 4 lados, pero 2 son largos y 2 son cortos. Así que chicos, las formas en nuestro entorno. 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 Bidimensionales, tridimensionales. Las formas de nuestro entorno y las figuras. Entonces observamos en esta presentación de podcast con múltiples imágenes cómo podemos desarrollar el nivel 1 de pensamiento geométrico según Van Hill, cómo el estudiante puede asociar las figuras con las formas del entorno que los rodea. Muy bien, vamos a la siguiente nivel, el nivel 2. Muy bien, cuando un estudiante, un niño, adquiere un nivel 2 de razonamiento geométrico según Van Hill, este nivel 2 se le conoce como análisis. En el nivel 2, los estudiantes ya emplean propiedades matemáticas en sus razonamientos para realizar tareas o resolver problemas. Los estudiantes con nivel 2 de razonamiento geométrico pueden manejar clasificaciones simples de las figuras individuales, pero tienen dificultades con las clasificaciones basadas en definiciones complejas. Se reconoce la forma explícita que las figuras y cuerpos geométricos están formados por partes, propiedades y elementos matemáticos, pero no establecen relaciones matemáticas entre ellos. Se tiene en este nivel de razonamiento capacidad para generalizar las propiedades observadas en unas pocas figuras. Por ejemplo, un niño que tenga ya un nivel 2 de razonamiento geométrico, a nivel de análisis, fácilmente puede resolver la siguiente figura. ¿Cuánto mide la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? Imagínense que usted ni siquiera le dijo que cuadrilátero, pero usted le ha enseñado que los cuadriláteros son figuras, por ejemplo, el rectángulo, el cuadrado, que tienen ángulos internos rectos. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿cuánto mide los ángulos internos de un cuadrilátero? Entonces, un estudiante que ya es un nivel de un análisis, pues fácilmente podría indicar, bueno, si los
ángulos son 4, entonces yo tenía que sumar 90 más 90 más 90 más 90 y el resultado obviamente tendría que ser 360 grados. Un estudiante, un niño que haga eso, pues ya tiene un nivel 2 de razonamiento llamado nivel de análisis. Un niño con nivel 2 reconoce esta figura, un cuadrado tiene 4 lados iguales. Sí, ese es un cuadrado. Y si de pronto usted gira, cambia de posición esa figura y él analiza sus propiedades, figura de 4 lados iguales, aunque esté en una posición diferente, sigue siendo un cuadrado porque ya logra hacer un análisis. Y en este caso, con definiciones sencillas, por ejemplo, rombo, figura de 4 lados iguales que no forman ángulos rectos, entonces él va a diferenciar con mucha facilidad un rombo de un cuadrado que esté orientado en la misma forma. Visualmente, obviamente, lo va a observar, pero ya él empieza a analizar estas cualidades, estas características individuales de la figura, y cuando hace eso, pues tiene un nivel 2 de razonamiento geométrico. Durante algún tiempo, los estudiantes mezclarán razonamiento de los niveles 1 y 2 con la práctica y la ayuda de los profesores, abandonar poco a poco los argumentos visuales hasta llegar a usar solo las propiedades matemáticas. Un ejemplo para desarrollar nivel 2 de razonamientos geométricos con figuras tridimensionales. Por ejemplo, usted le señala esta ilustración que está en la parte izquierda. Observa las formas de los objetos que están con brillo y llena la tabla. Entonces la tabla, él describe el objeto, coloca una X si rueda el objeto o no rueda, es decir, y al colocarlo sobre la superficie plana, en el suelo, sobre una mesa y darle un pequeño empujoncito, ¿va a rodar o no va a rodar? Él tiene que hacer ese análisis. Yo le agregaría otra columna que dijera qué forma tiene. Por ejemplo, la figura que está arriba, que está brillando, el objeto, pues puede ser un pisapapel, un adorno de colores, ¿cierto? ¿Qué forma tiene? Ah, tiene forma piramidal. ¿Rueda o no rueda? Entonces él va a señalar con mucha facilidad, bueno, yo creo que no rueda y coloca una X. La figura que está en el suelo, en la parte central, ¿qué objeto es? Ah, ese es un balón. Balón. ¿Qué forma tiene? El balón tiene forma esférica. ¿Rueda o no rueda? Entonces el niño le va a señalar rueda. ¿Qué otra figura? El pote de pintura, objeto, pote de pintura. ¿Qué forma tiene? Cilíndrica, si le añadimos la otra columna. ¿Rueda o no rueda? Entonces él va a analizar y colocarla en una posición X o Y, ¿va a rodar o no va a rodar? Una actividad como esta pues ayudaría al estudiante a desarrollar un nivel 2 de razonamiento geométrico según Van Heel. Y pasamos por último al nivel 3 de razonamiento geométrico según Van Heel, que se conoce como clasificación. En el nivel 3, se utilizan definiciones y propiedades para relacionar unas figuras con otras. Se hacen clasificaciones lógicas de familias de objetos matemáticos, siendo estas clasificaciones inclusivas dependiendo de las definiciones usadas. Hace pequeñas deducciones por las definiciones. Entonces ya el estudiante empieza a asociar unas figuras con otras, a clasificarlas, a formar familias de figuras. Por ejemplo, si usted le da el concepto de paralelogramo, es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. Y entonces lo va a poner a analizar y clasificar cuál de todas las figuras que ya ha visto son paralelogramos. Y entonces, cuando un estudiante llega a este nivel, al nivel 3, entonces va a identificar a este romboide como un paralelogramo, a un cuadrado que pertenece también a un paralelogramo según la definición. Un rectángulo también es un paralelogramo. Un rombo también es un paralelogramo. ¿Y este trapecio?
No, este trapecio no es un paralelogramo. Entonces notamos como un niño cuando empieza a clasificar las figuras y formar familias de figuras según características de definiciones simples, entonces está alcanzando un nivel 3 de razonamiento geométrico según el modelo de Van Hier. Noten que en estas 5 figuras que observan ahí, la última, el trapecio, no hace parte de esas características de paralelogramo. Pero si mencionamos, son cuadriláteros todos, entonces observamos, tienen 4 lados todas las figuras, entonces las 5 figuras que están en este momento ahí hacen parte de las familias de los cuadriláteros. Este es un ejemplo de clasificación y nivel 3 de razonamiento geométrico. ¿Cómo podemos desarrollar un nivel 3 de razonamiento geométrico? Por ejemplo, hacemos que un niño busque diferentes objetos tridimensionales que tengan en su casa y lo pueda clasificar como poliedros, con las figuras superficies planas como cubos, prismas, pirámides, o cuerpos redondos como cilindros, conos de esfera. Entonces el estudiante escribe el nombre del cuerpo, describe el objeto y el uso en su casa, representa la imagen de la silueta calcada, es decir, coloca ese objeto que tiene sobre una papel, calca la parte que haga contacto con ese papel, lo representa y de pronto escribe el nombre de la silueta encontrada cuando calca esa figura. Por ejemplo, puede que encuentre un círculo, puede que encuentre un triángulo, un rectángulo. Cuando el estudiante hace eso con diferentes figuras, lo estamos ayudando a clasificar y a desarrollar un nivel 3 de pensamiento geométrico según el modelo de Van Hier. Muy bien. A continuación vamos a pasar a la parte de la práctica. Queridos docentes, reciban un cordial saludo. Para continuar con esta sesión de trabajo situado de matemáticas, proponemos las siguientes actividades para la práctica. Para esto, les recomiendo que tengan papel y lápiz a la mano. Estas actividades las puedes adoptar y adaptar en tu clase. Ahora no vamos a hacer la actividad de forma completa, sin embargo, en los anexos de esta sesión de trabajo situado encontrarás este material a la mano. Pues comencemos. Dentro de las actividades que componen esta sesión de práctica, tenemos el rally Busca, Reconoce. ¿En qué consiste este rally? Pues ahora buscarás en la casa objetos del entorno según las pistas dadas para reconocer su forma y su figura geométrica, completando la tabla propuesta con cada uno de los objetos encontrados. Se debe colocar el objeto sobre un papel para ser calcada en una hoja, bien sea una hoja reciclable. La técnica del calco permitirá pasar de cuerpos tridimensionales a figuras bidimensionales, como también al reconocimiento de las familias de poliedros y de los cuerpos redondos. Observemos algunos de los elementos con su pista. Veamos. Pista 1. Desplázate al lugar donde se preparan los alimentos en la casa. Ahora toma un objeto donde sirven las sopitas. ¿Qué objeto es? Describe su forma. ¿Cómo es? Toma con cuidado el objeto y colócalo sobre una hoja y con un lápiz o color calca su superficie o contorno. ¿Qué forma reconoces? Debemos tener en cuenta que los niños pueden tener respuestas diferentes, pero que satisfacen a las pistas. Por ejemplo, algunos niños pudieron responder plato hondo, otros pudieron responder una totuma,
Otros pudieron responder taza. Ahora, esta tercera es muy interesante, esta tercera parte de la pista. Pues aquí vemos el uso de la técnica del calco para pasar de lo a lo bidimensional y da al estudiante la oportunidad de reconocer las figuras en su entorno. Vamos a observar más pistas. Por ejemplo, tenemos aquí la pista 6. Pista 6 dice: tengo 6 superficies planas, me empleas en juegos de azar o de mesa, te divierto jugando en familia, en mis superficies con frecuencia tengo puntos o números. ¿Quién soy? Describe la forma. ¿Cómo es? Coloca el objeto sobre una hoja y con un lápiz o color calca la superficie o contorno. ¿Qué forma reconoces? Ahora miremos esta otra pista, la número 7, para finalizar. Dice: soy un objeto. Si me colocas en una de mis superficies, puedo rodar. Pero también 2 de mis superficies no ruedan y son iguales. Mi contenido puede ser pescado o líquido. Muy sabroso. Me encuentras en el mercado o en la tienda con facilidad. ¿Quién soy? Bueno, aquí en este caso, la pista 7, aquí vemos un objeto que rueda por una de sus superficies, pero 2 de ellas no. ¿Qué será? Sería interesante ver 2 niños que concuerden con el mismo objeto, pero que el cálculo lo hagan un niño que lo haga desde la superficie que rueda y el otro que haga desde la superficie que no rueda. Ahí podemos identificar cosas, ¿no? Bien. Bueno, las respuestas a estas pistas, pues no se las voy a dar, las voy a dejar ese material para ustedes, para que lo puedan desarrollar y que también lo puedan multiplicar con los niños. Ahora, en esta parte de la actividad se activa el nivel de análisis, es decir, el nivel 2 de Van Gil. Bueno, aquí tenemos la tabla. Puede ocurrir que en la tabla uno de los dibujos haya sido esto, ¿sí? Parecido a un gancho para colgar ropa, ¿no? Y aquí se pueden identificar figuras. El niño generalmente cuando ve esta figura que aparece aquí dibujada, esta silueta, lo reconoce como un triángulo. Pues consolidada la tabla, se debe concluir el reconocimiento de los cuerpos tridimensionales a las figuras bidimensionales, como también el paso de lo bi a lo tridimensional, y por último pueden concluir algunas características de los cuerpos geométricos y específicamente de las familias de los poliedros y cuerpos redondos. Esto conlleva a que se active el nivel de clasificación u orden, es decir, el nivel 3 de Van Gil. Esta actividad es muy interesante y está dentro de los anexos. Ahora, esta actividad 5 la dice carroza alegórica, y está aquí esta actividad 6, espantapájaros de la isla matemática. Estas son actividades que podemos encontrar en el texto de Press. Ahora, ¿es posible encontrar en el texto de matemáticas al máximo este tipo de actividades? Pues por supuesto que sí. Por ejemplo, en el texto de tercer grado, en la unidad 16, podemos trabajar con la visualización de objetos sólidos. Mediante esta actividad se busca que los estudiantes dibujen los objetos de su entorno, tales como la cama, la pelota, un dado, un televisor o un plato. Y lo pueden hacer desde diferentes vistas: la vista de frente, de lado y desde arriba. Al hacer estos dibujos, los niños observarán si la figura plana
que dibujó es igual o diferente desde diferentes visualizaciones. Por ejemplo, al dibujar una pelota o un dado, el niño podría hacer el mismo dibujo para cada recuadro, pero si dibuja su cama, podría tener 3 figuras diferentes. Si miramos aquí, al dibujar el dado de frente, la figura que podría ser un cuadrado, pero si lo dibujas de lado, también la figura geométrica que podría dibujar sería un cuadrado. Y si lo dibujas desde arriba, también la figura puede ser un cuadrado. Pero si dibujas, digamos, el televisor, si lo dibujas de frente, lo puede tener de esta forma. Pero si lo dibuja de lado, lo podría tener de esta forma. ¿Bien? Entonces, a esto es a lo que yo me refiero. A tener en cuenta, pues, estos aspectos, se clasifican los objetos de acuerdo a estos criterios. Cuando todas las figuras son iguales, cuando tiene 2 figuras iguales y cuando todas las figuras son diferentes. Puede servir para tener una noción de poliedros regulares, poliedros irregulares, cóncavos, convexos, en fin. Entonces aquí también se pueden activar estos 3 niveles de Van Gil y es una actividad que lo pueden hacer los niños desde la cotidianidad del hogar. Esta actividad también está dentro de los anexos. Ahora, para la transferencia tenemos esta actividad de consolidación. Dice, como eres un gran lector y te gustan los cuentos, historias y fábulas, vamos a pedir tu ayuda para que los personajes de El Circo Recutrín recuerden todo lo que necesitan para que puedan ser leídos nuevamente. La tarea consiste en que les ayudes a construir una carpa, la gran carpa del circo, y los principales objetos que requieren para que su historia no sea olvidada, para que miles de niños sigan leyendo sus aventuras. En esta actividad de consolidación se busca construir una guía de aprendizaje fundamentada en un texto instructivo con las indicaciones para elaborar la carpa a partir de figuras y formas geométricas, donde se puede evidenciar el paso de lo bidimensional a lo tridimensional. Esta actividad se encuentra, pues, en los anexos de estas STS. ¿Sí? Durante el desarrollo de las actividades de esta sesión de trabajo situado, se abordan los estándares básicos por competencia. Las actividades desarrolladas permiten abordar desde el grado primero hasta el grado quinto el uso de los derechos básicos de aprendizaje, mostrando la progresión del aprendizaje en el esquema de espiral. Ahora, para la parte del cierre y valoración, aquí tenemos la rejilla de evaluación del material de PRES. Aquí también encontramos material valioso que nos ayuda para esta parte del pensamiento geométrico. Y también podemos ver cómo el material de Singapur, Matemáticas al Máximo, trabaja estos pensamientos. Aquí está un breve resumen que les puede servir para abordar en la elaboración de sus planes. También se entrega un portafolio digital para estudiantes como una herramienta de apoyo al docente con actividades propias de la sesión de trabajo situado. Este contribuye al desarrollo de estrategias metacognitivas por medio de la selección y valoración que hacen los niños y las niñas de las evidencias de su trabajo escolar. Ahora finalizamos con esta pregunta de cierre. Esta pregunta también la podemos encontrar en el cuestionario de salida, en el link que aparece en esta parte de la diapositiva. La pregunta es, ¿qué actividad podría construir para la enseñanza de las figuras bidimensionales y objetos
tridimensionales que lleve al niño a alcanzar el nivel de clasificación 3 de Van Hill? Estamos deseosos de conocer sus respuestas y también estamos atentos a responder a cada una de sus inquietudes. Esperamos que esta parte de la formación haya sido de su agrado y que sea muy útil para cada una de sus prácticas con los estudiantes. Ahora Sandra continuará con el cuestionario de salida, con las demás preguntas del cuestionario de salida. Y no queda más que decirles que muchísimas gracias. Teniendo en cuenta la formación recibida en la sesión de trabajo situado de matemáticas y las diferentes estrategias presentadas para el trabajo con los niños en el pensamiento espacial y sistemas geométricos, específicamente con objetos bidimensionales y tridimensionales, responde a las siguientes preguntas de manera asincrónica a través de la encuesta Google como cuestionario de salida. ¿Qué actividades podría contribuir para la enseñanza de las figuras bidimensionales y objetos tridimensionales que lleve al niño a alcanzar el nivel de clasificación de Van Hill? ¿Cómo el material de matemática al máximo constituye un recurso para la enseñanza del pensamiento espacial y sistemas geométricos? ¿Cuál de las actividades socializadas en la presentación considera que podría aplicarse en el contexto de la clase y por qué? De acuerdo a la teoría sobre los niveles de clasificación de Van Hill y de acuerdo al conocimiento de los estudiantes, ¿en cuál de estos niveles estarían ubicados los niños y niñas del grado al cual orientan? ¿Cuáles son las fortalezas que esta formación ha brindado a su práctica pedagógica y cómo a partir de este conocimiento puede aportar el desarrollo de las actividades? De parte del equipo de tutores de Retos Gigantes y Los Incansables, queremos dar las gracias por la participación y esperamos confirmar a través del cuestionario de salida Google el aprovechamiento de este contenido formativo.